especial precisamente centrado en delitos de corrupción de funcionarios en Lima. Adelante, doctor. Gracias a los organizadores. Bueno, es un tema bastante delicado. Es un tema que estuve en la exposición anterior en donde se puso bastante el foco de atención sobre los operadores de la Administración de Justicia, en donde me encuentro ejerciendo mi labor como fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Ciertamente quisiéramos tener todos los instrumentos legales para cumplir una labor eficiente, pero ciertamente también hay una contribución de aquellos que se dejan corromper y aquellos que corrompen. Entrando al tema de presentación de este panel, se presenta varios procesos de gestión en los cuales las empresas tienen esa obligación de poner en conocimiento en caso se den actos de sobornos, actos de corrupción en la misma entidad. Por la experiencia que tengo como fiscal anticorrupción ya de hace varios años, usualmente los actos que se denuncian provienen o de algún empleado que no está conforme con las prácticas en las cuales la empresa ha incurrido y se ve afectado, o algún competidor que se vio perjudicado por la práctica que ha desempeñado la empresa. Y en ese sentido, los operadores, como el Ministerio Público, detectar, investigar y obtener las pruebas para luego acusar y que se obtengan algún tipo de sanción penal es bastante complejo, si no es complicado. Recuerdo, un poco para hacer ameno las palabras que, amenas las palabras que les quiero transmitir, recuerdo en alguna oportunidad un caso ya pasado, ya con una sentencia firme, de un denunciante o una denunciante que llegó a la oficina o al despacho fiscal, en la cual nos denunciaba sobre un acto de corrupción. Recibimos la denuncia, comenzamos a hacer las indagaciones, comenzamos a pedir aquellas medidas limitativas de derechos como levantamiento del secreto bancario, y finalmente llegamos a determinar que en efecto aquella información que nos habría brindado tenía un grado de certeza. Seguidamente fuimos a la empresa y la empresa, en lugar de colaborar entregándonos documentación contable, documentación administrativa que nos permita corroborar si en efecto aquello que habíamos ya obtenido tenía un cierto grado de correspondencia para continuar con la investigación. Sin embargo, hubo oposición por parte de la empresa. Incluso contrataron buenos abogados defensores que ejercieron, obviamente, los derechos que le corresponden y en lugar de que se dé una colaboración, digamos, en búsqueda de la verdad, lo que hubo una cierta obstaculización a la labor que realizaba el Ministerio Público. Finalmente, como lo dijo mi colega que me ha antecedido de la defensa, siempre debe haber incentivos. Y de las personas que estaban siendo investigadas y la sanción que podía recaer sobre ellas, como varios años de pena privativa de la libertad, hubo alguien que decidió confesar o colaborar con la Administración de Justicia. Aquel intermediario entre el privado y el público, no el gerente, no el que ocupaba el puesto más alto dentro de la administración privada, sino un empleado. El empleado que se encargó de contactar a los responsables de su empresa
con los funcionarios encargados de tomar la decisión. Se sometió a los beneficios que establece la Ley Procesal Penal y obtuvo, obviamente, una rebaja en la sanción que se le impuso finalmente. ¿Qué nos permitió ello? Nos permitió, a través de esta información, allanar las oficinas de aquella empresa que nos obstaculizaba la entrega de la documentación contable y administrativa, incautar sus libros contables y administrativos y obtener que, en efecto, el pago de soborno se disfraza como gastos varios, gastos que realizan de manera simulada a terceras personas que finalmente están vinculadas con los funcionarios públicos. Concluido el proceso de investigación, entramos a la etapa de juzgamiento y se logra la condena con pena efectiva tanto de los funcionarios que decidieron la licitación como los representantes de la empresa que participaron directamente y los intermediarios de estos representantes. La inhabilitación de la empresa para participar en procesos de selección futuros y un daño, como usted bien lo ha indicado, frente al entorno social, el entorno que implica no solamente de la empresa, sino de aquellas personas que estaban involucrados. Es decir, y con esto quiero concluir mi participación, espero, con la aplicación de la norma que estamos haciendo alusión, que pueda haber esos incentivos que nos permitan, sobre todo aquellos encargados de la persecución del delito, de la investigación del delito, que las empresas, los representantes de las empresas, aquellos que tienen ese poder de decisión, tengan esa decisión de alcanzar la documentación, la información sobre el acto de corrupción que se ha producido, porque es la única manera de que como Ministerio Público podamos tener un caso, presentarlo a un juez y que se obtenga una sanción contra la persona o las personas que han cometido el delito. Eso sería todo. Gracias, doctor Pérez, por esta importante participación respecto a lo que ha venido siendo su ejercicio profesional y los desafíos nuevamente que implica para cada uno de los involucrados en una organización este tema. Queremos invitar al señor Leopoldo Eduardo Colombo para cerrar este panel, luego de haber escuchado los comentarios de los panelistas y en función también a lo que pudo presentar hace unos minutos que generó tanto interés en la audiencia. Al finalizar vamos a tener nuevamente un aviso muy importante para ustedes, así que rogamos un poco de paciencia. Sí, yo quiero ser breve y referirme a 3 puntos. Uno es, ¿qué podemos esperar de esta norma? Si uno implementa esta norma, ¿va a eliminar el soborno en su organización? No. ¿Va a poder prevenir que el soborno ocurra? Sí. ¿Va a estar en mejores condiciones? Sí. Infinitamente mejores condiciones de prevenir que el soborno ocurra en su organización. Como mencionó Rocío, es una norma para prevenir que se ha demostrado que es tremendamente eficaz a lo largo del tiempo para ayudar a las organizaciones a combatir algo, en este caso particular el soborno. Así que aliento fuertemente a las empresas que no esperen que es una cosa de la noche para la mañana, pero con el tiempo van a estar en infinitamente mejores condiciones de prevenir hechos de soborno en su organización. Y que las normas juegan un rol, no solo son una enorme herramienta para la transferencia de tecnología, las normas son un poderoso herramienta educativa, una herramienta para cambiar también los hábitos y la cultura de la gente. Con una organización, así como las normas de calidad sirvieron infinitamente para cambiar nuestra cultura y percepción de lo que era la calidad, esta norma va a ayudar muchísimo a que el ciudadano común cambie la perspectiva de lo que es el soborno. Esa persona que es un empleado de la administración pública, una empresa privada y que es semestralmente
trimestralmente llevado capacitaciones donde se nos muestra lo que es el soborno, el daño que ocurre, cómo prevenirlo, cómo controlarlo, va cambiando su percepción sobre el soborno, va cambiando, va comprendiendo la importancia que tiene combatirlo, evitarlo y el daño que el soborno significa para él, para su puesto de trabajo, para su país. Y entonces ese ciudadano más consciente de lo que es el soborno va a dejar de votar y elegir a políticos corruptos. Porque esas percepciones que tenemos de un poder judicial corrupto, un poder legislativo corrupto, pero son políticos que votó la gente, porque no le da al soborno la importancia que tiene a la hora de votar. Y vota corruptos, sabiendo que son corruptos. Si, yo le voy a contar un caso que a mí me duele, y ustedes lo van a conocer, porque es el del expresidente Menem, un delincuente que le vendió armas a Ecuador cuando ustedes estaban en conflicto con ese país. Al país que más nos había llevado a nosotros en la guerra de las Malvinas, que fueron ustedes, él le vendió al otro país armas de contrabando que inclusive llegó a volar un arsenal para robar esas armas. Ese delincuente fue condenado en primera instancia, la condena quedó firme. El Tribunal de Casación dejó la condena firme de nuevo, 22 años después. Recién la semana pasada el Tribunal de Casación confirmó la condena de Menem como culpable de ese contrabando de armas a Ecuador, y el señor sigue siendo candidato a senador en las elecciones de octubre. Porque el sistema político lo protege, que hasta que la condena no esté firme, los fueros lo protegen. ¿Me entiendes? Entonces, como ahora va a apelar a la Corte Suprema, él va a ser, no solo que va a ser candidato, el pueblo lo va a votar. El pueblo vota a una persona que fue doblemente condenada. Entonces, es porque no tiene conciencia de lo que significa el soborno. Yo pienso que estas normas ayudan muchísimo a cambiar la cultura de la gente. Así como ayudaron a cambiar la cultura y la calidad, nos hicieron más conscientes sobre el impacto ambiental de nuestras actividades, nos van a hacer más conscientes con el tiempo de lo que es el soborno y ayudarnos a ser más conscientes a la hora de votar. Lo segundo era que palos hay mucho para condenar el soborno y zanahorias no hay tanto para alentarnos a hacerlo. Y creo que ahí el gobierno tiene que hacer cosas, como dijiste vos, Héctor, de incentivar y decir, bueno, en toda licitación pública, si hay una obra civil o de construcción, no tiene que haber una empresa que tenga una certificación de ISO 37001. Tiene que exigirle como condición previa a la licitación o darle más puntajes por tener una certificación de ese tipo. Esos incentivos tienen que existir porque si el Estado también no incentiva y no promueve estas cosas por sí solo, tardan mucho más en aparecer. Y la tercera es el rol que tiene que tener el INACAL. Esta es una certificación tan sensible, que el INACAL como acreditador de los organismos de certificación va a jugar, a mi entender, un rol sumamente importante que este sistema sea efectivo, porque estos son sistemas voluntarios. Acuérdense que estos son sistemas totalmente voluntarios. Entonces, que cualquiera pueda certificar, porque en realidad cualquiera puede certificar a cualquier organización, ISO 37001, si el sistema no está bien controlado, puede llevar a que certificaciones no merecidas sean otorgadas. Certificaciones no merecidas otorgadas generan un descrédito inmediato. Pues al final, mira, también le dieron la certificación a esos que andan sobornando todos los días que sabemos. O sea, el INACAL, con su autoridad como organismo de acreditación, tiene una responsabilidad enorme para que este sistema se implemente y funcione de manera eficaz. Así que yo no tengo duda de la imparcialidad y la idoneidad del INACAL. O sea, creo que entonces ejerciendo su autoridad, creo que puede contribuir enormemente a que este sistema se establezca y funcione eficazmente. Así que te felicito por lo que vas a hacer y bueno, y aliento a los organismos de certificación que quieran actuar en Perú, que se acrediten voluntariamente ante el INACAL para dar también ellos muestras de que quieren hacer esto de una forma lo más ético posible. Eso lo quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a Leopoldo Eduardo Colombo. Creo que hemos tenido un cierre más que apropiado para todos estos temas que veníamos discutiendo en este panel. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.